Hola y bienvenidos. Hoy es miércoles 31 de diciembre de 2025. Para millones de personas, esta fecha significa solo una cosa: celebración, uvas, fuegos artificiales, la cuenta atrás. Pero bueno, hoy vamos a hacer una pequeña pausa en todo eso. Tenemos aquí un documento, un estudio bíblico, que desafía directamente esta tradición. Argumenta de forma muy contundente por qué celebrar el Año Nuevo el 1 de enero no es correcto desde su perspectiva. Así es. Nuestro objetivo hoy es sumergirnos en este texto, que está escrito por un autor llamado Dairon Benítez. Y la idea no es juzgarlo, sino desgranarlo, entender su lógica, ver en qué se apoya tanto histórica como teológicamente para llegar a una conclusión tan radical. Sí, porque calificar una de las fiestas más universales como una costumbre pagana es una afirmación muy fuerte. Desde luego. Y veo que el documento viene con un diagrama, una especie de calendario circular hebreo. Supongo que será importante. Será clave para entender la alternativa que propone. Vale, pues vamos a ello. La tesis principal, como decías, es muy directa. Los cristianos bíblicos no deberían celebrar la Nochevieja. ¿Cuál es el primer argumento que utiliza? Pues el primer pilar es una confrontación, una dicotomía muy clara entre dos sistemas para medir el tiempo. Dos calendarios, ¿quieres decir? Exacto. Por un lado, el nuestro, el gregoriano, el que usamos todos en nuestra vida civil. Y por otro, el calendario bíblico hebreo. Y ojo, no los presenta como una simple diferencia cultural. Ah, no. No. Al nuestro, al gregoriano, lo llama directamente un calendario pagano. Así, sin rodeos. Pagano. Esta es una palabra con mucho peso. ¿Y en qué se basa para hacer una acusación así? Pues se centra sobre todo en el origen del nombre del primer mes, enero. Jano, el dios romano. Justo. El texto lo explica muy bien. Enero viene de Jano, el dios de las puertas, de los comienzos, de los finales, esa figura que siempre se representa con dos caras, una mirando al pasado y otra al futuro. Claro. Para el autor, para Dairon Benítez, que el año empiece en un mes dedicado explícitamente a un dios pagano, no es un detalle menor. Es la prueba fundamental de que todo el sistema tiene un origen humano y pagano, no divino. Entiendo el punto, pero bueno, se podría argumentar que el origen de muchas palabras se ha perdido, ¿no? Quiero decir, los días de la semana, en muchos idiomas, vienen de dioses nórdicos o romanos, y nadie piensa en Thor cuando dice jueves. Claro, y esa es una objeción lógica. Pero para el autor del documento no es un simple resto del pasado, lo plantea como una cuestión de principios. El argumento es que todo el sistema gregoriano, al elegir ese punto de partida, se alinea con una tradición pagana. No es una curiosidad histórica, es una elección activa. Te obliga a preguntarte, ¿qué calendario sigues? ¿El que la Biblia establece o el que viene de Roma? Vale, esa dicotomía es la base de todo. Si el 1 de enero queda descartado, ¿cuál es la alternativa que propone? ¿Cuándo empieza el verdadero año nuevo, según este texto? La alternativa es muy específica. Es el primer mes del calendario bíblico, que se llama Nisan. Nisan. Sí. Y si miras el diagrama que tenemos, ese círculo, verás que Nisan se corresponde con nuestros meses de marzo o abril. O sea que el año debería empezar en primavera. Exactamente. ¿Y qué pruebas da la Biblia para decir que Nisan es el primer mes? Pues cita varias referencias directas. Por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 3, se dice textualmente: el mes primero, que es el mes de Nisan. Así de claro. Sí, no deja lugar a dudas. Y también menciona Nehemías, capítulo 2, que sitúa un evento en el mes de Nisan, estableciéndolo como un punto de referencia temporal. Para el autor, la Biblia es inequívoca. De acuerdo, la Biblia lo llama el primer mes. Pero lo que más me interesa es el por qué. ¿Por qué en primavera? Empezar el año con el renacer de la naturaleza tiene una lógica poética muy fuerte. ¿Hay algo más? Sí, y ahí es donde el argumento se vuelve mucho más profundo. No es solo que sea el primer mes, es lo que pasa en el mes de Nisan. El texto lo conecta directamente con las fiestas más importantes del judaísmo y del cristianismo, la Pascua y los panes sin levadura. La Pascua, claro. La liberación de la esclavitud en Egipto. Exacto, el acto que funda la nación de Israel. El documento cita Levítico 23 y Números 28, donde se ordena celebrar estas fiestas. En el primer mes. En el primer mes. Para el autor no es casualidad. Dios establece el inicio del año justo en el mes de la redención, de la liberación.
El Año Nuevo bíblico no celebra solo el tiempo que pasa, celebra el comienzo de la libertad. Y el texto recalca que Jesús celebró la última cena durante la Pascua, en Nisán. Lo une todo. Precisamente, lo presenta como una continuidad. Si miro el diagrama otra vez, veo que al lado de Nisán, que también lo llama Aviv, hay dibujada como una gavilla de trigo. Ese símbolo es fundamental, porque refuerza la idea de que el inicio del año no solo es teológico, sino también natural, agrícola. La primera cosecha. Claro. La primavera en el hemisferio norte es el renacimiento de la vida. Así que tienes una coherencia total. La redención espiritual de la Pascua y el renacimiento físico de la tierra ocurren a la vez. Es un inicio de año con un significado tremendo, en todos los niveles. No es una fecha arbitraria en mitad del invierno. Entonces, desde la perspectiva de este documento, al mover el año nuevo a enero, no solo se cambió una fecha, se rompió por completo esa conexión simbólica. Exacto, se vació el concepto de año nuevo de su significado de redención y vida nueva. Y se sustituyó por una celebración secular con un origen que el autor considera pagano. Esa es la idea central. El calendario bíblico cuenta una historia que empieza con la libertad y la cosecha. El nuestro, al empezar en enero, interrumpe esa historia. Vale, entiendo la crítica y la alternativa que propone. Pero, ¿cómo explica el documento que acabáramos usando este sistema en casi todo el mundo? No creo que lo vea como una casualidad. Para nada. Y aquí es donde el análisis da un giro muy interesante. Pasa de la historia a la interpretación profética. Profética. Sí, es uno de los puntos más impactantes del texto. No lo ve como una evolución, sino como una acción deliberada y profetizada. Una conspiración profetizada, vaya. ¿Y a quién se la atribuye? La acusación es muy específica. El documento afirma que fue el Papa Gregorio, en 1582, quien cambió el calendario bíblico por el calendario pagano gregoriano. Pero un momento. La reforma del calendario gregoriano fue por razones científicas, ¿no? El calendario juliano se estaba desfasando con el sol y la Pascua se movía. Fue una corrección astronómica. Sí, ese es el hecho histórico que todos conocemos. El error del calendario juliano era de unos 11 minutos al año y ya se habían acumulado 10 días de desfase. La reforma era necesaria. ¿Entonces? Pero el autor reinterpreta ese hecho histórico a través de una lente profética. Cita directamente el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. ¿Y qué dice esa profecía? Habla de una figura de poder, un cuerno pequeño, en el lenguaje de Daniel, que se levantaría y hablará palabras contra el Altísimo. Y aquí viene lo importante para el argumento. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos y la ley. Es una frase muy explícita, y el autor identifica a esa figura de poder con el papado, de forma contundente. Para reforzarlo, lo conecta con otra figura del Nuevo Testamento, el hombre de pecado que menciona Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. O sea, que lo que para la historia es una reforma administrativa, para este estudio es un acto de rebelión espiritual predicho hace siglos. Eso es exactamente lo que argumenta. Que se estaba cumpliendo una profecía sobre una entidad que intentaría usurpar la autoridad de Dios. Y la profecía dice los tiempos y la ley. El calendario sería los tiempos. ¿Cómo aborda la parte de la ley? Argumenta que es parte de un mismo patrón. Sostiene que esa misma institución, el papado, también alteró la ley divina. Los 10 mandamientos. Sí, la acusación del texto es que en el Catecismo católico se eliminó el segundo mandamiento, el que prohíbe fabricar y adorar ídolos o imágenes. Entiendo. Así que para el autor no son dos cosas separadas, el cambio de calendario y el cambio en los mandamientos. Son dos caras de la misma moneda. Es un argumento en cadena. Exacto. Se presenta como una prueba coherente. La misma entidad identificada proféticamente es responsable de cambiar tanto los tiempos sagrados de Dios como la ley sagrada de Dios. Vale. Entonces, para recapitular y asegurarme de que lo he entendido todo. La celebración del 1 de enero, desde esta óptica, no es solo una fiesta equivocada. Es mucho más grave. Es participar en un sistema impuesto en cumplimiento de una profecía negativa. Una profecía sobre una entidad que alteró el calendario y la ley de Dios. Esa es la síntesis perfecta. La conclusión del documento es que celebrar en Nochevieja no es un acto neutro, culturalmente hablando. Para el creyente que sigue esta línea es tomar partido, es participar en un sistema que se considera rebelde. Y por lo tanto, elegir qué día celebras el Año Nuevo se convierte en una declaración de lealtad. ¿A un sistema o al otro?
¿A la autoridad que se considera bíblica o a la que se considera humana e impuesta? Es increíble cómo algo que damos tan por sentado como la cuenta atrás de esta noche se puede ver desde un prisma tan radicalmente diferente. Desde luego. Y este documento es un ejemplo clarísimo de cómo una visión del mundo, una cosmovisión religiosa, puede reinterpretar por completo una práctica universal. Usa la etimología, la historia, la profecía, teje todos esos hilos para crear una narrativa muy coherente en su defensa. Al final, la pregunta de fondo no es ¿qué día es? No. La pregunta es ¿a quién obedeces? Pues hoy hemos explorado a fondo un texto que nos obliga a mirar una de nuestras tradiciones más queridas, la del Año Nuevo, desde un ángulo completamente distinto. Un ángulo basado en calendarios, simbolismo, profecía y, en el fondo, en la naturaleza de la lealtad. Y esto nos deja con una pregunta interesante que va más allá de esta fiesta. Nos hace pensar cuántas de nuestras costumbres cotidianas tienen orígenes históricos o simbólicos que hemos olvidado o que simplemente no conocemos. Y quizá lo más importante no es tanto de dónde vienen, sino hasta qué punto ese origen antiguo define el significado que nosotros hoy elegimos darles.